Bien, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, en el punto de aquí 1.4 del tema 6. Los modelos de resolución de tareas cognitivas complejas, el enfoque de los componentes cognitivos. Este enfoque surge en buena medida como respuesta a las limitaciones del enfoque de los correlatos cognitivos. La mayor parte de la investigación basada en tareas complejas ha seguido la propuesta de Estes, quien considera que la forma más simple y directa de conocer en qué consiste la actividad intelectual comienza por analizar las conductas específicas que están involucradas en la respuesta a los test psicométricos de inteligencia. El principal objetivo de este enfoque es la elaboración de un modelo de procesamiento de la información que explique el rendimiento de los sujetos en tareas cognitivas complejas, semejantes a las utilizadas por los modelos psicométricos clásicos. Para este enfoque, aunque el tiempo de reacción es una variable dependiente importante, los errores cometidos o el patrón de elección de respuesta son utilizados como variable dependiente secundarias de gran interés. Importante esto, lo de errores cometidos y demás. Bueno, la utilización como variable dependiente secundaria, básicamente. Los pasos básicos en la aproximación empírica de este enfoque son descomponer cada tarea de procesamiento de la información en elementos más pequeños o subcomponentes y analizar el tiempo de reacción y los errores cometidos en cada uno de ellos. Analizar aquellos subcomponentes relacionados con las diferencias individuales en el rendimiento intelectual. Desde la psicología diferencial, cualquier teoría de la inteligencia que pretenda explicar el tipo de procesamiento complejo de la información debe dar cuenta de distintas cuestiones relacionadas con las capacidades psicométricas. Debe explicar el hallazgo repetido que las habilidades humanas están organizadas jerárquicamente, debe explicar la agrupación de las habilidades por contenidos de carácter más específico, especialmente verbales, espaciales y simbólico-numéricos, y no en estructuras o procesos cognitivos de carácter único. Debe dar cuenta de la complejidad del propio procesamiento de la información y de cómo se relaciona este con la saturación de cualquier tarea en el factor general G. Debe coordinar los hallazgos de la psicología diferencial con las teorías generales del procesamiento de la información humano, desde un marco integrado. Vamos con un punto bastante preguntado también, que es el modelo racional de Carroll. Su trabajo parte del análisis de los 24 factores cognitivos que se recogen en la batería de test, de Kit of Reference Test for Cognitive Factors, que es French, Exron y Price, que a su vez derivan de 74 tests, y su finalidad es abordar el estudio de los tests y los factores psicométricos tradicionales desde el marco de la psicología cognitiva experimental. Carroll desglosa las características que incluye la batería de French y colaboradores, y distingue entre tipo de estímulo presentado, respuesta abierta requerida, estructura de las mismas, operaciones y estrategias que implican, aspectos temporales necesarios para su resolución, tipo de almacén de memoria implicado. Además, elaboró una lista no exhaustiva de componentes cognitivos necesarios para la resolución de las tareas, como la atención, la aprehensión, la integración perceptiva, la codificación, la comparación o la ejecución de la respuesta, entre otros. El análisis de sus estudios estableció la existencia de una amplia variedad de factores de diferenciación individual, que parece ser el producto de la interacción de un número reducido de procesos elementales, con diferentes clases de estímulo y formas de respuesta, diferentes modalidades sensoriales y diferentes tipos de almacenes de memoria. Estas interacciones constituirán la verdadera estructura del intelecto, y no la propuesta por Guilford, que postula una dimensionalidad de las habilidades cognitivas mucho más extensa. Carroll señala la dificultad de encontrar un factor en el que las diferencias individuales puedan adscribirse a un aspecto único de una tarea cognitiva. Prácticamente todas las tareas son complejas, puesto que intervienen diferentes tipos de procesos de control y memoria, calificando de imposible, en principio, el poder identificar factores puros de variación individual. Esto sería básicamente el modelo racional de Carroll. Un poco con lo que hay que quedarse en distinguir estos puntos de aquí. Lo del componente cognitivo, esta amplia variedad de factores y el producto de la interacción de un número reducido de procesos elementales. Luego tenemos la teoría componencial de Stenberg,
también preguntada, sobre todo, esta incluso más yo creo, pero bueno, la teoría componencial de Stenberg. Sus investigaciones se inician con el estudio del procesamiento de la información en tareas más complejas que las anteriores, las cuales requieren minutos para su resolución y no únicamente segundos. Su objetivo era encontrar qué hacía que unas personas procesaran la información de forma más eficaz e inteligente que otras, y para ello analiza el tipo de tarea utilizado en los test convencionales de inteligencia, aislando los componentes de la misma. Entonces, básicamente, su objetivo era encontrar qué hacía que unas personas procesaran la información de una forma más eficaz e inteligente que otras. ¿Qué hace para ello? Pues analiza el tipo de tarea utilizando los test convencionales de inteligencia, aislando los componentes de la misma. Entonces, Stenberg propone las siguientes definiciones. Importante. Componente, proceso mental específico que opera sobre las representaciones internas que los individuos tienen de los objetos y los símbolos. Eso es componente. Y luego, análisis componencial, que es el análisis que consiste en descomponer el tiempo de reacción total y la frecuencia de errores de las personas en la realización de una tarea, en función pues, de los procesos que constituyen la misma. Entonces, Stenberg, su objetivo es encontrar qué hacía que unas personas procesaran la información de una forma más eficaz e inteligente que otras. Entonces coge y dice, vale, pues utilizo test convencionales de inteligencia, aíslo los componentes de la misma. Y Stenberg propone las siguientes definiciones: componente y análisis componencial, que acabamos de citar ahora. En este cuadro vemos, en la teoría componencial de Stenberg, quiero decir, postula un modelo jerárquico, con 3 niveles de generalidad, en el que se distinguen 3 tipos fundamentales de componentes. La relación entre estos componentes es de carácter dinámico e interactivo, a partir de procesos de activación, así como de feedback o retroalimentación entre los mismos. Únicamente los metacomponentes ejercen un control directo sobre el sistema. Vamos a ver los 3, los metacomponentes o procesos ejecutivos de control de orden superior. Esto lo preguntan mucho, lo de metacomponente, ¿vale? Son los máximos responsables de decidir cuál es el problema a resolver y cómo llevarlo a cabo, además de dirigir todos los procesos de monitorización y evaluación. Muy importante eso, de monitorización y evaluación. Quedaos con eso. Básicamente, metacomponente o proceso ejecutivo de control de orden superior, pero bueno, metacomponente, son los máximos responsables de decir cuál es el problema a resolver y cómo llevarlo a cabo. Y además cogen y dirigen todos los procesos de monitorización y evaluación. Las diferencias individuales que pueden existir en la forma de utilizar estos metacomponentes explicarían las diferencias de inteligencia general G que aparecen en los test psicométricos. Y todos estos puntos: reconocimiento de existencia, selección de un conjunto, definición de naturaleza del problema, selección de estrategia a seguir, decisión, monitorización, comprensión, conocimiento, implementación, selección de una o más representaciones mentales y demás. Esos serían los metacomponentes. Ahora, luego tenemos los componentes en el apartado B. En el anterior era el apartado A de metacomponente. En el apartado B, los componentes de ejecución son procesos de nivel inferior a los metacomponentes. Ya veis que lleva un orden de escala superior a inferior. Entonces, los componentes de ejecución sería un nivel inferior a lo que acabamos de citar, los metacomponentes. ¿Empleados para qué? Y esto es lo que importa saberse bien. Para el desarrollo de diversas estrategias durante la realización de una tarea, por lo que suelen ser específicos para el tipo de problema a resolver. Son los responsables pues, de ejecutar las órdenes de los metacomponentes, ¿vale? Esos son los componentes de ejecución. Ya lo dice la propia palabra, componentes de ejecución, responsables de ejecutar las órdenes de los metacomponentes. Que tienen codificación de la naturaleza del estímulo, inferencia de relaciones entre estímulos y aplicación de la inferencia previa a nuevas situaciones. Y por último, en el apartado C, son los componentes de adquisición del conocimiento. ¿Qué será esto? Pues el nivel inferior a los metacomponentes también, de nivel inferior a los metacomponentes, quiero decir. Y están involucrados en el aprendizaje y almacenamiento de nueva información en la memoria. ¿Qué es lo que hacen? Codificación selectiva, que es que la información nueva relevante para el sujeto es extraída de la información irrelevante. Vamos, selectivamente codifican lo que conviene. Combinación selectiva. La información codificada de forma selectiva se combina de forma que maximice su coherencia interna. Y la comparación selectiva, la información sometida a los pasos anteriores se pone en relación con información almacenada en la memoria para maximizar la conexión entre la estructura de conocimiento nueva y las estructuras de conocimiento previas.
Bien, punto 1.5. Valoración de los modelos procesuales cognitivos. Sánchez Elvira concluye que existen ciertos límites relativos a los siguientes aspectos. Primero, en relación al tipo de tarea empleados, donde tendríamos pues elevado grado de artificialidad de las tareas, dado que están pues muy alejadas de lo que serían las tareas cotidianas. Uso de niveles muy uniformes de dificultad y focalización excesiva en el parámetro de velocidad de respuesta, en detrimento de otras cuestiones relativas a la precisión y calidad de las mismas. 2. En lo que respecta a las muestras del sujeto, la utilización de niveles de edad muy homogéneos, rangos de inteligencia poco amplios, así como una uniformidad excesiva de lo que sería el estatus social y cultural, lo que va a restringir pues la variabilidad de la muestra y la posibilidad de encontrar relaciones más potentes. Y por último, en el punto 3, nos dicen que se ciñen de forma exclusiva al ámbito cognitivo y no se tratan aspectos relativos a las bases biológicas de la inteligencia o de los procesos concretos. Después, en cuanto al enfoque de los correlatos cognitivos, Deri concluye, bueno, sí, es importante entender que los 3 puntos que leímos antes son valoraciones de estos modelos que estamos citando. Entonces, ¿qué límites, o no fallos, más bien límites, hay dentro de lo que serían estos aspectos que hemos citado? Pues el primero, relación al tipo de tarea empleada. En el segundo, en lo que respecta a la muestra del sujeto. Y 3, que se ciñen de forma exclusiva al ámbito cognitivo y no tratan otros aspectos relativos a las bases biológicas, de la inteligencia o a los procesos concretos. Entonces, en cuanto al enfoque de los correlatos cognitivos, importante, Deri concluye que los datos son un poco circulares. Vamos, que sujetos con alta capacidad verbal tengan una ejecución superior en tareas relacionadas con la ejecución verbal es esperable. En cuanto a los modelos de componentes, pues algunos autores postulan que la teoría componencial parece más una redescripción de los datos, o que representa en mayor medida un marco para la descripción de tareas, que una auténtica teoría de las operaciones mentales subyacentes a la inteligencia. La crítica más dura se centraría en que la teoría se describe sin presentar una evidencia excesiva respecto a su validez de constructo. Entonces, eso es una de las partes más importantes dentro de lo que sería la crítica hacia estos modelos de componentes, que es que se centraría en que la teoría se describe sin presentar una evidencia excesiva respecto a su validez de constructo. Entonces, Deri sugiere que se requiere más investigación sobre la validez real de los componentes, ya que no se ha demostrado su existencia. En cuanto a la relación a las contribuciones principales y más positivas de estos modelos de Stenberg, resalta que la metodología cognitiva es útil a la hora de verificar hipótesis y presenta un gran potencial de desarrollo, ya que conocer el funcionamiento real de la mente humana tiene importantes implicaciones prácticas, como se deriva de los acercamientos al entrenamiento cognitivo de la mente humana. Finalmente, algunas cuestiones relevantes a seguir investigando desde un marco cognitivo experimental son demostrar la especificidad de los procesos que distinguen a las personas de capacidad superior, encontrar el lugar preciso en la secuencia de procesos en donde se encuentra la fuente de variabilidad, estudiar en profundidad los distintos procesos alternativos u opcionales, así como la posibilidad de modificarlos o entrenarlos, analizar las estrategias que caracterizan a los sujetos y analizar la estabilidad temporal y generalidad de las diferencias de procesamiento demostradas. Luego ya nos iríamos al punto 2, que ya nos va quedando poquito, si no recuerdo mal. Es que esto como lo dejé a la mitad del tema, pero creo que era bastante poquito lo que nos quedaría después. Sí, acaba en la 12 con una tabla, perfecto. Bien, pues vamos ya por el punto 2. Vamos a dar un sorbito de agua, que si no después me quedo seco. Vale, perfecto. Vamos allá. Inteligencia. Punto 2. Inteligencia y procesos biológicos. La analogía biológica aborda el estudio de la inteligencia en términos del funcionamiento fisiológico del cerebro, incluyendo pues diversas líneas de investigación como la arborización de las neuronas corticales, el metabolismo de la glucosa cerebral, las hormonas sexuales o las diferencias en estructuras cerebrales. Los modelos biológicos de la inteligencia son herederos de Galton en su vertiente geneticista y se centra en lo que Hebb denominó inteligencia A. Muy importante esta parte, bueno, ya imagino que ya lo sabréis si alguno hizo algún tipo de preguntas de exámenes y demás, o simplemente de lo que voy subiendo o de los temas, y se darán cuenta de que aparece mucho el tema de inteligencia A, inteligencia B, inteligencia C, todas estas cosas.
Entonces, dentro de estos modelos biológicos de la inteligencia, que son herederos de Galton realmente, en su vertiente geneticista, por así decir, se centran en lo que Hebb denominó, inteligencia A. Las hipótesis basadas en la rapidez de la transmisión neural, Jensen, o en la eficacia de la misma, como Haysen, pueden agruparse bajo el modelo general de eficiencia neural, defendido por Vernon, que asume que las diferencias individuales en la realización de los test psicométricos reflejan los procesos neurofisiológicos, subyacentes. Así, los cerebros que actúan más rápido y eficientemente, sin errores de transmisión, obtendrán mejores resultados. Vamos, que los cerebros que actúan más rápido y eficientemente, eso es un detalle muy importante que se va a ver después, sin errores de transmisión, obtendrán pues mejor resultado. Entonces, el objetivo último, por tanto, ¿qué será? Pues determinar los correlatos biológicos de la inteligencia. Punto 2.1. La velocidad de la conducción nerviosa. La eficacia neural estaría en la base de los modelos cognitivos basados en el tiempo de reacción simple. Por ejemplo, Derry realizó un estudio longitudinal a partir de cuyos resultados se podía inferir un vínculo entre lo que sería el tiempo de inspección, el TI, lo voy a decir ya abreviado, TI, habilidades básicas de procesamiento de la información y habilidades medidas psicométricamente, y las habilidades de procesamiento de información en estadios tempranos del desarrollo, lo que llevó a pensar en una base genética para el tiempo de inspección. Un estudio reciente, de hecho, de Luciano y colaboradores, concluyó que un 36% de la varianza en TI podía atribuirse a factores genéticos, importante. Vale, a pesar de que esta línea de investigación, pues que abarca estudios con tiempo de reacción, con TRE y con TI, considera los resultados como una hipótesis a favor de la eficiencia neural. La interpretación de las correlaciones encontradas admite otras alternativas, es decir, la relación entre los test psicométricos y la velocidad con que se ejecutan las tareas podría ser consecuencia también de otras características personales o variables como la impulsividad, la familiaridad con los estímulos, las estrategias atencionales y perceptivas, etc. Finalmente, los datos solo señalan una relación entre velocidad neural e inteligencia, pero la dirección de la causalidad está aún por dilucidar. Entonces, los datos solo señalan que hay una relación, de hecho, entre lo que es la velocidad neural y la inteligencia, pero la dirección de la causalidad aún está por dilucidar. Podría argumentarse que una buena eficiencia neural favorece el desarrollo de la inteligencia, pero también que los individuos inteligentes encuentran métodos más rápidos para realizar tareas perceptivas. Punto importante: los potenciales evocados. Aunque inicialmente se utilizó el electroencefalograma, el EEG, como medida objetiva de la inteligencia, los resultados fueron discutidos e inconsistentes. ¿Por qué? Porque el EEG refleja los cambios de la actividad inmediata en el cerebro, mientras que el cociente intelectual es una medida general que engloba un conjunto de capacidades estáticas. Para solucionar este problema se diseñaron experimentos con los que el sujeto tenía que realizar tareas relacionadas con el cociente intelectual, a la vez que se elaboraron técnicas de tratamiento cuantitativo de los registros del EEG, con un índice derivado de los registros, denominado potencial evocado cerebral promediado, que es el PE. Lo que permitió un avance en la investigación dirigida a relacionar las ondas emitidas por nuestro cerebro y el cociente intelectual. Entonces, los resultados aportados por estas investigaciones subrayan tres hechos: que existe una correlación negativa entre el nivel de inteligencia y la latencia de los P. Acordaos bien de estos tres puntos porque aún hace literalmente nada vi unas preguntas sobre esto, ¿vale? Jugaban con el rollo de correlación negativa a nivel de inteligencia y latencia, correlación negativa entre el CI y la variabilidad del P, y la correlación positiva entre la amplitud. Entonces, vamos a mirarlos bien. Existe una correlación negativa. Vamos, hay tres hechos. Los resultados que sacaron de estas investigaciones, del potencial evocado cerebral promediado y todo esto. Hay tres hechos. ¿Y qué subrayan esos tres hechos? Existe una correlación negativa entre el nivel de inteligencia y la latencia de los P, de los potenciales evocados cerebrales promediados. Entonces, las personas con un CI alto, con un cociente intelectual alto, suelen presentar un potencial evocado cerebral promediado de latencia más corta. Eso
es la parte importante, pero nos pueden preguntar desde la correlación negativa e interpretar eso, o decirnos eso e interpretar que es correlación negativa inteligencia y latencia, ¿vale? Entonces, las personas con cociente intelectual alto suelen tener pues un PE de latencia más corta. También existe una correlación negativa entre el cociente intelectual y la variabilidad de los PE. Las personas con mayor inteligencia suelen mostrar patrones de PE más estables. Entonces ya vemos, las personas con cociente intelectual alto tienen un PE de latencia más corta. Y las personas también con mayor inteligencia suelen mostrar patrones de PE más estables. Son más cortas, más estables. ¿Y ahora qué? Existe una correlación positiva, esta es la clave, entre la amplitud de los PE ante estímulos inesperados y el cociente intelectual, ¿vale? Bueno, destacan dos teorías que intentan justificar las relaciones de los PE y del CI. La teoría de la adaptabilidad neural de Schaffer, importante. Básicamente, lo que nos quiere decir aquí es que las personas con un cerebro eficaz utiliza menor número de neuronas al procesar estímulos previstos y un mayor número de neuronas al tratarse de estímulos inesperados. Y las personas con cerebros menos eficaces emplearían más número semejante de neuronas en ambos casos. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que las personas con un cerebro eficiente, utilizan menos número de neuronas al procesar estímulos que ya están previstos, y demás. Pero el toque aquí es que un mayor número de neuronas al tratarse de estímulos inesperados. ¿Por qué? Porque las personas con cerebros menos eficaces emplearían un número semejante de neuronas en ambos casos. Un número semejante, ¿no? No hay una distinción entre... esa persona inteligente tiene un cerebro que es eficiente. Entonces, cuando hay algo que procesar que ya está previsto, utiliza un número menores de neuronas. Es más eficiente así. Pero, cuando viene algo, un estímulo inesperado, utiliza un mayor número. Sin embargo, las personas con cerebros normales o menos eficientes emplearían el mismo número tanto para una cosa como para la otra, para ambos casos, ¿vale? Eso es la teoría de la adaptabilidad, ya te lo dice la propia palabra, neural de Schaffer. Luego tendríamos la teoría de la eficiencia neural de Hendrickson, que está centrada pues, en el estudio de la velocidad y la precisión en el que el sistema nervioso central procesa la información, pues considerando estos aspectos como la base de la inteligencia. Entonces, según esta teoría, esto es importante, las personas con un cociente intelectual alto presentan mayor estabilidad en sus procesos neurales. Es decir, a mayor variabilidad, menor inteligencia. En definitiva, parece que el concepto de inteligencia biológica engloba dos características principales, que es una transmisión neural con un mínimo de errores y la capacidad de aplicar de manera eficiente, ahí tenéis lo que os decía yo, los recursos energéticos disponibles en el cerebro. Bien, otro tema muy importante que preguntan en exámenes, lo de la glucosa cerebral. El gasto de, pues bueno, ya sabéis, se da en psicobiología para que no lo sepa. El 20% de las calorías que se consumen en el cuerpo las consume el cerebro, de las kilocalorías. Entonces, pide muchísima energía, algo que en proporción al tamaño de nuestro cuerpo y demás, pues no. En el total creo que era un 2%. Hay que quedarse con lo del que consume glucosa y oxígeno. Entonces, nos interesa saber el gasto de glucosa. Porque lo que entendemos aquí es que la hipótesis central es que a mayor consumo energético en determinadas zonas del cerebro, mayor es la actividad que las neuronas allí situadas están realizando, ¿no? Ahora viene el coso. Para medir la energía que consume el cerebro se utiliza una tomografía por emisión de positrones, la PET llamada, que permite determinar las regiones del cerebro que se encuentran implicadas en la realización de tareas mentales concretas. Entonces, con eso, con esa tomografía por emisión de positrones, medimos la energía que consume nuestro cerebro. Bueno, determinadas zonas del cerebro concretamente, pero bueno. Al caso, desde hace más de una década se ha observado en diversas investigaciones que las personas con peor rendimiento en tareas de inteligencia general presentan un mayor consumo de glucosa cerebral. Esto hay que entenderlo bien, porque un cerebro inteligente, por así decir, así entrecomillado, lo que importa es su eficiencia. Entonces su gasto, eso es con lo que hay que quedarse. Es un poco contrario a quizás la lógica que se puede interpretar, pero lo que hay que entender es básicamente, aquí lo que nos dicen, las personas con peor
rendimiento, no con mejor, con peor rendimiento en tareas de inteligencia general, presentan un mayor consumo de glucosa cerebral. Un cerebro eficiente va a ser eficiente cuanto menos gaste. Entonces, que las personas con puntuaciones elevadas de CI. Entonces, entre los datos más relevantes obtenidos por estos estudios destacan, y esto hay que sabérselo clavado, las tareas verbales conllevan mayor consumo de glucosa del hemisferio izquierdo. Eso ya lo sabéis también por psicobiología y por fisiológica, de hecho. Tareas verbales, mayor consumo de glucosa en el hemisferio izquierdo. Las tareas de tipo manipulativo se asocian a un mayor consumo al hemisferio derecho. Simplemente quedaos con una de ellas. Las verbales, hemisferio izquierdo. Ya está. El otro pues es el derecho, las de tipo manipulativo. El procesamiento atencional se asocia a un consumo en la circunvolución del cíngulo. La memoria de trabajo se asocia a un mayor consumo en el córtex, en el lóbulo temporal y en el hipocampo. Hipocampo, memoria, ya lo sacáis por ahí. Para inteligencia general no se ha encontrado en sí una ubicación específica, por lo que se puede interpretar que es una característica que implica todo el cerebro. Finalmente, hay que destacar que a medida que aumenta la práctica en una tarea, y esta es otra pregunta de examen que también he visto. Es que claro, a ver, si me pongo a pensar seguramente esté todo, ¿sabes? Porque hay tantos años, pero bueno, que se repita. Quiero decir, cuando digo eso es que se repite, no es que es la haya, a verla está todo el libro, pero que se repita más de 5 o 6 veces. Para mí es la cuenta. Entonces, finalmente, lo que hay que destacar es que a medida que aumenta la práctica, tú, según vas haciendo un trabajo o lo que sea, aumenta esa práctica, ¿no? Entonces, que va a descender el consumo de la glucosa para realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque estás siendo eficiente, cada vez eres más eficiente, cada vez trabajas de una forma más eficiente, quiero decir. Pues lo mismo en el consumo de glucosa. A medida que aumenta la práctica, desciende el consumo de glucosa. Ahora, punto 2.4, y muy inteligente, iba a decir, y muy importante. Lo de las redes neurales, pero bueno, esto yo creo que ya se saca incluso un poquito por lógica. Básicamente lo que nos dicen es que la complejidad de las redes neurales es un factor más relevante para la información que contiene nuestro cerebro y su eficiencia, que la cantidad de neuronas en sí que disponemos. Entonces la cosa es que la complejidad de las redes neuronales es el factor más relevante para esa información que contiene nuestro cerebro y su eficiencia en sí. No la cantidad de neuronas de que disponemos, sino que las que haya, que trabajen eficientemente y demás. Bueno, todo esto está bajo el enfoque de conexionismo, paradigma emergente. Procesos cognitivos son el resultado de variaciones en la actividad neural de las redes. Se utiliza la resonancia magnética, bueno, la RM, para registrar las regiones que durante pues las diversas actividades que se les haga, como contemplar un rostro y demás. Bueno, ya sabemos un poco todo esto, ¿no? Punto 3. Las aproximaciones sistemáticas al estudio de la inteligencia. Aquí va a venir una cosa que es muy clave, sobre todo en este tema, que es la teoría triárquica de Stenberg. Después os diré dentro de la teoría triárquica lo que suelen preguntar. Bueno, punto 3. Aproximación sistémica al estudio de la inteligencia. De acuerdo con estas teorías, la inteligencia supone la interacción de distintos sistemas, cognitivo, biológico, contextual. No implica un concepto único, sino que puede abarcar un amplio abanico de habilidades. Y es algo dinámico, que puede cambiar cuando cambian las condiciones del entorno. Entonces tenemos la teoría triárquica de Stenberg. Stenberg define la inteligencia como la capacidad de aprender de la experiencia, utilizando procesos metacognitivos para promover el aprendizaje y la habilidad para adaptarse al entorno, lo que puede requerir diferentes tipos de adaptaciones dentro de contextos sociales y culturales distintos. Teoría triárquica. Esta teoría lo que propone es un acercamiento integrado de 3 áreas básicas o subteorías. Entonces, la primera, muy importante cada uno de estos puntos, ¿vale? Los cuadros siempre son la clave. Punto 1. La inteligencia y el mundo interno del individuo. Encargada del estudio de los mecanismos y procesos mentales que subyacen a la conducta inteligente, esta subteoría recoge la teoría componencial, ¿vale? Entonces, la inteligencia y el mundo interno del individuo. Luego, en el punto 2, la inteligencia y el mundo externo del individuo. Miramos esas dos diferencias entre el mundo interno y el mundo externo. Y en el mundo externo, pues encargada de que del estudio de los usos de los mecanismos mentales en la vida cotidiana, con el objetivo de lograr, en este caso, un ajuste, adaptación inteligente. La inteligencia, por tanto, pues adquiere un valor propositivo. Muy importante eso, ¿vale? Los procesos claves son adaptación, modelado y selección.
¿vale? La adaptación al medio, el modelado, pues cuando el individuo no puede adaptarse al medio, puede intentar un proceso de modelado, modelarse del mismo, aunque el proceso también puede tener lugar antes de procurar adaptarse. Importante. Y, por último, la selección del entorno. Pues cuando el individuo no puede adaptarse ni cambiar una situación, lo que puede es buscar un entorno distinto. Entonces, también en este caso, el proceso puede acontecer con anterioridad, lo mismo que antes. Punto 3 y último de la teoría triárquica de Sternberg. La inteligencia y la experiencia. Pues está encargada del estudio del papel modulador y mediador que la experiencia vital del individuo tiene en la interacción entre sus mundos internos y externos. La inteligencia requerirá, por tanto, pues tanto el conocimiento de los componentes de la misma, como el nivel de experiencia al que se aplican estos componentes en un contexto real. Los procesos básicos de esta teoría son la habilidad para tratar con la novedad, pues relacionado pues, con el factor de inteligencia fluida, la de Cattell, y la habilidad para automatizar, que existe evidencia de que señala que la velocidad y el nivel de automatización ante una tarea conocida es un elemento clave en la inteligencia. Aunque todas las subteorías trabajan conjuntamente, cada individuo presenta un nivel de funcionamiento diferente en cada una de ellas, lo que se traduce en perfiles de individuos distintos o tipos de inteligencias. Y esto es importante, sobre todo, porque estas también las preguntan, estas tres, ¿vale? Los que son caracterizados por la inteligencia analítica, que es un manejo óptimo de los componentes internos de procesamiento. Luego, los que tienen la inteligencia creativa, es una aplicación de los componentes a la creación y al descubrimiento. Y luego una práctica, que implica pues mayor habilidad para adaptarse, modelarse y seleccionar aquello que nos viene mejor, que nos es apropiado para el individuo. Vale, muy importante la teoría triárquica de Sternberg. Esto yo creo que en casi todos los exámenes la veréis. Punto 3.2. Sí, punto 3.2. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Otra que también, muy clave. Hay dos cuestiones que son el punto de partida para los planteamientos diferenciales de Gardner. ¿Cuán inteligente eres? A esta pregunta subyace una inteligencia única, de carácter dimensional, a lo largo de la cual las personas se distribuyen, acabo de tirar el agua, la cual puede medirse mediante pruebas de evaluación o test psicométricos, especialmente pues los de cociente intelectual. ¿De qué forma eres inteligente? Esta pregunta, por el contrario, concibe la existencia de muchas posibles facetas de la cognición y de capacidades y estilos cognitivos, por lo que la inteligencia se debe evaluar con instrumentos que contemplen un amplio abanico de habilidades cognitivas y que estén relacionados con los contextos donde se aplican. La teoría de Gardner propone un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. ¿Vale? Entonces la teoría de Gardner nos propone un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Inicialmente pues estuvo compuesta por 7 inteligencias diferentes, a las que se sumó una octava, y recientemente pues la posible existencia de una novena, pero bueno, aunque no está claro que cumpla con los requisitos para una inteligencia en sí. Entonces entendámoslo de esta forma. Cada persona presentará un perfil propio, puntuando de una forma distinta en cada una de las inteligencias. Y a pesar de la autonomía propuesta, las inteligencias pueden trabajar conjuntamente en distintas áreas. Además, cada cultura puede presentar un perfil también característico en función de las inteligencias que más primen en una sociedad concreta, en un momento histórico dado. O sea, es todo. Entonces, Gardner propone una serie de criterios que permiten establecer la identidad independiente de la inteligencia. Las lesiones cerebrales deben permitir su delimitación. Existencia de poblaciones atípicas, pues como individuos excepcionales, extraordinarios y demás, presencia de un conjunto de operaciones identificables específicas, una historia de desarrollo individual, una historia evolutiva, un apoyo experimental derivado de la investigación psicológica, un apoyo de la investigación de carácter psicométrico, que postula a partir de test fiables y válidos, básicamente, posibilidad de ser codificada en un sistema de símbolos propio y específico, por ejemplo, pues lengua, matemáticas, o en un campo de la cultura, como pues determinado, o puede ser una ingeniería, una cirugía, la danza. Esta teoría ha recibido numerosas críticas por parte de los investigadores de la inteligencia. A muchos autores parece incomodarles lo que es el alejamiento de las pruebas estándar de inteligencia y la adopción de un grupo de criterios poco habituales y más difíciles de cuantificar. La denominación de inteligencia a cuestiones como las inteligencias musicales y corporal cinestésica, a las que prefiere llamar talentos. Por otra parte, sin embargo, esta teoría ha tenido un gran impacto en su aplicación a los sistemas educativos, quienes a juicio de Gardner pueden considerarse como half-brained, que son centrados en el uso y desarrollo del medio cerebro.
Según Gardner, para conocer una materia en profundidad deberían abandonarse los métodos basados en una vía única de aproximación e impulsar el uso de otras alternativas que permitan la utilización del resto de inteligencias. De hecho, el proyecto Cero, coordinado por el propio Gardner, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de enseñanza más abierto, más flexible, creativo e individualizado, que permita potenciar las distintas inteligencias múltiples de cada niño. Bueno, este cuadro os lo podéis leer, no tiene mayor historia. Simplemente vamos a ver aquí los 9 puntos, que de hecho una no está ni corroborada, pero bueno, los vamos a ver. Que es la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, corporal cinestésica. Básicamente es los movimientos de cuerpo, la manipulación de objetos, o sea, es bailarines, atletas, actores, se refiere a eso. Intrapersonal, interpersonal, esto ya lo sabemos todos. De ejemplos ya los leéis aquí. Por ejemplo, interpersonal, pues psiquiatras, políticos, antropólogos. Naturalistas, pues los objetos naturales, que serán biólogos, naturalistas. Y existencial, que es la captación y la reflexión sobre cuestiones fundamentales de la existencia. Se necesitan más pruebas para determinar si se trata o no de una forma especial de inteligencia. Esta es la que os citaba. Pues por ejemplo, pues pensadores filosóficos, líderes espirituales, todo esto, ¿no? El Dalai Lama, Santa Teresa, todas estas cosas. Y después nos aparecen los ejemplos. Lingüista, García Márquez, Simone de Beauvoir. Lógica, matemática, Einstein, Marie Curie. Espacial, Picasso, Frida Kahlo. Bueno, musical, Mozart, Callas. Y bueno, y corporación estética, pues imaginaos a Ana Pavlova o a Jordan, básicamente. Eso sería un poquito la historia, ¿vale? Pues acabado este tema, lo dejamos por aquí y creo que vamos bien. Y el próximo día pues ya seguimos con el tema 7. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.